etapa de análisis y la etapa de síntesis. Vamos a detenernos ahora en la etapa de análisis. A su vez, la etapa de análisis se divide en tres: análisis léxico, análisis sintáctico y análisis semántico. ¿Cómo se llama la materia? Sintaxis y semántica de los lenguajes. Entonces, lo que estudiamos está acá adentro. Así, simplemente. ¿Mm? Y una cosa súper importante es que entiendan lo que vemos acá, lo que se estudia acá, que lo comprendan, ¿sí? Yo sé, eso lo digo para todas las unidades, pero me ha pasado un examen final, alumnos que saben muy bien un montón de cosas, pero cuando nos detenemos en esta etapa, en esta parte, no entiende qué es léxico, sintáctico y semántico. Y partamos con el nombre de la materia, entonces razonemos. Eso nos lo va a decir todo. ¿Estamos? Seguimos. Entonces dijimos, el análisis léxico también se llama análisis lineal o de exploración. La otra fase se llama análisis sintáctico o jerárquico, ya que se establece una jerarquía. Y el análisis semántico es la última parte. Vamos con el análisis léxico. El análisis léxico. ¿Qué es el análisis lexicográfico? No en el compilador, sino lo que ustedes aprendieron en la escuela, ¿sí? Cuando iban de colegio, ¿qué aprendieron? ¿Qué es análisis léxico o lexicográfico? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién sabe? Separar en componentes lo que analizamos. Bien. Está bien, eso hace el análisis léxico. ¿Pero qué es el léxico? A ver, ¿alguien más? No hace falta. Análisis del lenguaje, ¿sí, María? Bien. ¿Y qué parte del análisis del lenguaje? Si hablamos de la gramática castellana, lo que estudiamos en la escuela. Nosotros en el colegio aprendimos desde chiquitito, desde primer grado. El vocabulario, perfecto, el vocabulario. De cada palabra separada. Muy bien, Juan. Bien. Errores al formar perfecto, Gastón. Exacto. El análisis léxico también se lo asocia en la gramática castellana al análisis morfológico, lo que nosotros estudiamos como morfología, que es la forma de las palabras, ¿sí? Bien. Eso es lo que hace el compilador, analizar las palabras. ¿Pero qué palabras va a analizar? Acuérdense, siempre, yo a medida que voy hablando les voy a ir haciendo una analogía. Saben que una analogía es un paralelismo, ¿sí? Para que puedan entender con lo que es la gramática castellana del lenguaje natural, que es el lenguaje español. Pero ustedes, acuérdense lo que vimos en la clase anterior. Nosotros estamos estudiando lenguajes formales. Los lenguajes formales son siempre la misma forma, manera, no cambian, surgen por la necesidad de implementarlos en una computadora, o sea que son todos igualitos, ¿sí? En el sentido que no se van a ir modificando por el uso. Entonces, en nuestro lenguaje formal, el análisis léxico tendrá que analizar cada palabra, símbolo, carácter que nosotros escribimos en el programa fuente. Vamos. Entonces, esta etapa de análisis léxico cuenta con un módulo que se llama analizador lexicográfico o escáner. ¿Qué hace un escáner? Bien, Javier, me alegro, me acuerdo por el presente. Bien, ya lo hiciste. Bien, ¿qué hace el módulo? ¿Qué hace un escáner? ¿Qué es un escáner? Abre el micrófono rápido. ¿Qué es un escáner? Lo sabemos. Escanea. Bueno, muy bien. ¿Y qué es escáner? ¿Qué es escáner? Digitaliza. Bien, eso lo hace el software. Lee paso a paso. O sea, fíjense cómo estamos tan acostumbrados a usar la palabra en inglés castellanizada que no nos cuesta tirar el significado, ¿no? ¿Qué es escanear algo? En realidad es una palabra castellanizada, pero es analizar, leer paso a paso, ¿sí? Es muy importante que ustedes cada cosa así que vemos, le buscan el significado, así van a entender y les va a ser más fácil. Escanear algo es mirarlo paso a paso, de a poquito, paso a paso. Entonces,
es como escudriñarlo, digamos. Eso es lo que hace el módulo analizador lexicográfico. Mira, analiza paso a paso. La función de este módulo es leer los caracteres del código fuente y formarlos, se va leyendo carácter por carácter y los va formando en unidades lógicas que se llaman tokens. Nosotros hablamos de tokens. Esos tokens, también llamados unidades lógicas, es para nosotros cada una de las palabras que va leyendo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, el programa fuente, nosotros escribimos todo el programa fuente. Es tratado como una gran cadena de caracteres. Para nosotros, ¿cómo hacemos? Lo escribimos, espacio, otra palabra, espacio, enter, abajo, tab, seguimos, enter, tab. Entonces tiene todo un formato que visualmente nos permite entenderlo. Pero para el compilador es una gran cadena de caracteres, ¿sí? Ustedes recuerden que cada enter que nosotros escribimos y que lo vemos como un renglón en el editor del programa, para la computadora es el carácter enter. Ese tab que nosotros ponemos para que quede más adentro, más a la derecha, es el carácter tab. Ahora lo vemos, ¿sí? Depende de la palabra, Gastón. Depende de la palabra, es un lexema, ¿sí? Ya es lo que sigue. Bueno, por ejemplo, en lenguaje natural, inglés-español, es similar a formar palabras de carácter y decir qué significa cada uno. Los tokens, ¿sí? Caen en diferentes categorías. Fíjense, palabras reservadas, por ejemplo, if, then. Si estuviéramos escribiendo en inglés, esto sería sí, entonces. Entonces, la idea de esto que dice acá, palabras reservadas, diferenciar if, then en mayúscula que representan las cadenas if, then. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué separan las palabras reservadas de lo que pueden ser otros símbolos u otras palabras que se escriben con el objetivo de ser caracteres, ser variables, constantes, ¿sí? O palabras o carteles. Palabras reservadas, símbolos aritméticos de la otra categoría, símbolos más, menos, que nos representan la suma y el resto. Los tokens, o estas unidades lógicas, se deben distinguir de las cadenas de caracteres que representan. Bueno, es lo mismo que dije antes. Esto explica lo anterior. Por ejemplo, la entidad lógica if de la cadena de caracteres if. ¿Sí? Cada cadena de caracteres, acá está lo que decía, ¿quién? Gastón, tiene uno o varios lexemas. Cada cadena de caracteres tiene uno o varios lexemas. Por ejemplo, si yo defino un token ID, un identificador cualquiera, un token ID puede tener muchos valores de cadenas o lexemas diferentes. Porque ID puede ser el nombre general y puede tener el más, menos, pueden ser particulares. Pueden ser lexemas. Entonces, el analizador léxico registra en la tabla de símbolos los tokens, sus lexemas y otros atributos necesarios. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, vamos a ver esta tablita de ejemplo. Esta tabla, fíjense que está armada de algunos componentes del lenguaje Python, que es el que ustedes conocen. A ver, un minuto, por favor. Bueno, por ejemplo, a ver, vamos a buscar uno que sea así más sencillo de acá. Operadores aritméticos, ¿sí? Pueden ser los lexemas, fíjense, el símbolo más, el menos, el asterisco, y las operaciones que representan son suma, resta, producto, división. El token sería operadores aritméticos. Este token acá tiene un nombre largo, pero lo podríamos llamar con un nombre más cortito, ¿sí? Eso depende del compilador, no de nosotros. Identificadores, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros el ID, ese que definimos hace un rato, podría tener distintos valores. 2, I, total 0, valor 3, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿En qué categoría? Bueno, en realidad esto es un ejemplo. Acá yo definí identificadores, operadores aritméticos, operadores relacionales, operadores de manipulación, podríamos definir, a ver, no son las únicas categorías, esto es un ejemplo de algunas,
¿sí? Puede haber otras muchas categorías en donde entren lo que vos me preguntas, corchete, llave, paréntesis, etc. ¿Sí? ¿Andrés? Ay, Dios mío. No, no por ustedes, chicos. Hablo sola. Bien. Acuérdense que esto es un ejemplo. Ejemplo con algunos. En el libro, en la bibliografía tienen, pero es el lenguaje C. Está bueno que lo miren, está bien que lo miren, y van a ver, no les puedo dar la página porque son páginas distintas. Van a ver las diferencias. Yo esto lo tomé ese cuadro justamente y lo adapté al Python que ustedes conocen. ¿Mm? ¿Sí? Pero es muy parecido. Bueno, seguimos. ¿Alguna duda hasta acá? Estos símbolos hacen la estructura del lenguaje. Correcto, Emilio. Correcto. Acuérdense que es un lenguaje formal. Los lenguajes formales son siempre iguales. No es que yo pueda decir, bueno, ahora al menos en vez de representarlo así, no lo represento con este símbolo, le voy a poner toda la palabra menos o menor. No, porque es un lenguaje formal. Yo debo usar eso. Ustedes cuando programan, a la suma la hacen con un operador determinado, a la resta con un operador. Ustedes si quieren hacer un comentario tienen que escribir un operador determinado. ¿Mm? Si no lo puede categorizar, claro, exactamente. Si no lo puede categorizar, puede ser que esté mal escrito, puede ser que nos equivocamos, pusimos una palabra mal, o pusimos un símbolo que no era porque no lo conocíamos, por ejemplo. ¿Mm? Exacto. Correcto, Lorenzo. ¿Sí? No, hay más, hay muchas más. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo chiquito para que entendamos. Hay muchas más clasificaciones, muchas más y más. Acá no están, por ejemplo, otras palabras. Bueno, sí lo puse. If, while, for, son palabras de estructuras de control. Valores numéricos, sí, hay otras categorías más. Recuerden que el programa es como una gran cadena de caracteres. Por ejemplo, acá no están puestos lo que son los enter, el tab, faltan la coma, el punto, no están acá. ¿Sí? O sea, está la coma separando estos operadores, pero no está la coma en sí misma, el punto en sí mismo. Como les decía recién, si queremos escribir un comentario, que tenemos que poner el símbolo numeral, acá todavía no está definido. Bueno, hay otros más. ¿Sí? Los operadores de manipulación de bits, ¿dónde están? Sí. Pueden definirse como operadores lógicos. Eso depende de cada compilador. Los operadores de manipulación de bits. Sí, también depende, sí, depende de cómo... A ver, depende del compilador, chicos. ¿Sí? Esto es un ejemplo, pero vos lo estás asociando a esto a lo que nosotros veíamos en Assembler, que eran operadores lógicos. Y, a ver, son operadores lógicos. ¿Mm? Acá se le da ese nombre, pero sí, son operadores lógicos. Acuérdense que esto, obviamente, como les dije recién, es un ejemplo. Acá el nombre, el token, tiene ese nombre largo que en realidad no es el nombre exacto que usa Python, ¿sí? Es el compilador, es un nombre que se les ha puesto como para que entendamos de qué estamos atrás, hablando. Un lexema son todas las acepciones, digamos, todas las que puede tomar el identificador. Este identificador, que podríamos en vez de llamarlo identificador, acá, para que ustedes lo podríamos llamar, como pusimos en el ejemplo, ID, ¿sí? Si yo lo llamo ID va a tomar el valor I, que sería un 2, por ejemplo, y total 0, valor 3, ¿sí? Estos los valores que pueden tomar. Estos operadores relacionales pueden tomar los valores menor, menor igual, igual, mayor, mayor igual, distinto. Es como que el token es un nombre general que puede tener distintos subvalores, que son válidos, esos subvalores. ¿Mm? Son válidos y están definidos. Acá, por ejemplo, no están las constantes. Bueno, las constantes podrían entrar en los identificadores, pero ¿qué valor toma la constante? Eso lo verifica el análisis semántico. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. ¿Alguna otra duda? ¿Se entiende? Seguimos. ¿Cuál es la tarea del analizador léxico? Es buscar la coincidencia de patrones o de símbolos, de elementos.
buscar coincidencias. Para buscar estas coincidencias utiliza métodos de especificación y reconocimiento de patrones. Ya hablamos de la especificación. Acuérdense que la especificación es cómo escribimos, cómo especificamos, que usamos determinadas palabras. La especificación se hace de acuerdo a una norma, a unas palabras determinadas, un formato determinado que permiten que nos entendamos uno con otro, que nos podamos comunicar. ¿Sí? Yo voy a especificar esto y se lo voy a entregar a otra persona que, como esté especificado de acuerdo al método que corresponde, lo va a poder entender. ¿Sí? Entonces, para poder especificar, o los métodos de especificación y reconocimiento, que vamos a ver, se llaman expresiones regulares y autómata finito. Ya vamos a ver, hoy no creo, no, la clase que viene. Las expresiones regulares son métodos de escribir, que nos van a permitir entender. Por ejemplo, en una expresión regular, si yo pongo 0 más 1 asterisco, yo sé que estoy hablando del universo de discurso del conjunto formado por 0 y 1. ¿Sí? Son formas de especificar, son formas distintas de escribir. Una forma de especificar los alfabetos es decir, bueno, yo sé que sí, tengo un conjunto de símbolos separados por comas y encerrados entre llaves, eso es un alfabeto. Es una forma de especificar un alfabeto. ¿Se entiende? ¿Por qué me detengo tanto en esto? Porque es importantísimo que ustedes, cada cosa que lean, puedan entenderla y puedan traer a sus cabezas un ejemplito así básico. Entonces, de esa forma van a ver que van a ir construyendo toda la materia, todos los conceptos, y no les va a costar después poder leer, por ejemplo, una expresión algebraica, o entenderlos, que es lo básico. ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos. Ejemplos de analizadores léxicos existentes en el mercado. Se llaman Lex, Flex. Están construidos por lenguajes C y C++, JFlex o QCC para Java. Bueno, hay otros, hay muchos más. Son analizadores léxicos que están dentro del compilador, pero que también se pueden utilizar por separado. ¿Sí? Eso por ahí sería un ejercicio interesante. Pero bueno, los tiempos de la materia no nos alcanzan para también entrar ahí. Así que eso queda para la investigación personal de cada uno. Seguimos. ¿Cómo funciona el análisis léxico? Bien, lo primero que hace el compilador es identificar los componentes léxicos o tokens, los identifica, los escanea, o sea, revisa palabra por palabra y los va identificando a los tokens. Luego los clasifica, como vimos recién, es una tablita similar a esa. Los registra en la tabla de símbolos. Fíjense, acá aparece la tabla de símbolos por primera vez, junto a los demás atributos. O sea, la tabla de símbolos es una base de datos que tiene muchos campos en la que ponemos los tokens y van a ir los lesemas, bueno, y otros atributos más. Los registra en la tabla de símbolos. Les asigna la dirección de la tabla de símbolos, o sea, la tabla de símbolos es una base de datos, entonces tiene un identificador que permite después poder ser accedida nuevamente. ¿Por qué? Porque la tabla de símbolos vamos a poner el token, los lexemas, y después va a ir ser completado con otros atributos. Por ejemplo, si yo digo, yo defino A como una constante o como una variable, que A puede tomar un valor real, ¿sí? Entonces, eso es un atributo. Ese atributo también va registrado en la tabla de símbolos. Esta tabla de símbolos, que le damos un lugar especial ahora, almacena los elementos del programa, nombres, atributos. La carga de la tabla de símbolos se inicia acá, en el análisis léxico, porque es lo primero que hacemos con el fuente, el análisis léxico. Luego se completan en las demás etapas y es usada en la etapa de síntesis. ¿Sí? O sea, arranca en el análisis léxico, se sigue completando en el sintáctico, en el semántico, y es consultada en la etapa de síntesis. Más que usada, vamos a poder consultar. Yo voy a cambiar esa palabra, pero no me gusta. ¿Para qué nos sirve la tabla de símbolos? Permite identificar un error y relacionarlo con la línea del programa correspondiente. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Vemos un ejemplo. Acá esperen que voy a poner consultada.
Después me olvido las cosas que digo. Ahí está. Bien. Vamos a ver un ejemplo en Python. Dice, nosotros cuando escribimos un programa, ¿cómo lo escribimos? Así, por ejemplo, muy básico, obviamente. Letra igual a input, ingresa una letra para ingresar por teclado. Si la letra es igual a A, o la letra es igual a E, o es igual a I, o es igual a O, o es igual a U, entonces imprimimos es vocal. Si no, no es vocal. Muy fácil nuestro programa. Fíjense que nosotros en pantalla lo vemos así. Un renglón abajo de otro, dos puntos, indentado. Acá tenemos un tab, el else, que está en la misma línea del if, indentado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo lo va a guardar? ¿Sí? ¿Cómo se guarda? ¿Cómo se archiva? ¿Cómo se almacena? Así. Es como le dije, es una gran cadena de caracteres. Fíjense, acá tenemos letra, blanco, igual, blanco, input, CR. Este CR es el enter, ¿sí? Esto es el enter. If, blanco, letra, blanco, ¿sí? ¿Estamos ahí? Acá está todo. Otro enter más el tab. Para preimprimir es vocal. Otro enter. Ah, acá me parece que tengo un tab de más. Sí, acá tengo un tab de más. Este tab no va. Ya lo voy a sacar. ¿Cómo se llama este gran cadena de caracteres? No tiene nombre, gran cadena de caracteres. En realidad es así como se guarda en el disco, todo se guarda así. Ustedes escriben un archivo en Word o esta PPT, que uno la ve muy bonita, con colorcitos, con negritas, con cursivas, y en realidad es esto, una eterna cadena de caracteres, en realidad en ceros y unos, ¿sí? No tenemos un nombre, no. Es así como se almacena, es así como la ve el compilador. Bueno. ¿Cómo son los componentes léxicos? Por ejemplo, letra es un componente léxico. Claro, bueno, María, cuando haces eso, cuando pasas de PDF a Word o algo así, se ve. Sí. Sí, puede ser. Bien, entonces, ¿cómo vemos los componentes léxicos? ¿Cuáles serían los componentes léxicos? Letra, el igual, input, un paréntesis, fíjense, la comilla, ingrese una letra, como está entre comillas, esto lo toma como un componente único, y los espacios forman parte del componente léxico. ¿Sí? Fíjate, ingrese una letra, es todo el componente junto con los espacios, ¿por qué? Porque están entre comillas. Así los separa, y los pone uno debajo de otro, luego los clasifica. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, genial. Entonces, esto es el análisis léxico. En síntesis, lo que hace es leer el programa fuente, carácter a carácter, y identifique esos componentes léxicos. Yo acá lo nombré así muy al pasar, pero lo digo nuevamente, la máquina abstracta que interviene en el análisis léxico, que lo dijimos en la clase anterior, es el autómata finito. ¿Por qué? Porque ustedes cuando estudien autómata finito van a ver que el autómata finito lo que hace es leer una cadena de caracteres, carácter a carácter. Y cuando la lee, para identificar estos componentes léxicos, lo que hace también es identificarlos con, por ejemplo, las palabras reservadas. Bueno, acá no lo alcancé a poner porque como es uno abajo de otro hubiera sido muy largo, pero cuando, por ejemplo, reconozca el if, este que está acá, el if es una palabra reservada. El if tiene que estar bien escrito como if. Esta letra, que va a identificar acá, como yo ya lo escribí arriba, debería ser igual. Cuando todo eso se fue guardando en la tabla de símbolos, entonces el autómata finito que va a detectar o va a analizar palabra por palabra, lo va a ir detectando. En realidad, no es un autómata finito, es un conjunto de autómatas finitos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo se guarda en la máquina? ¿O solo el concepto? Tienen que entender el concepto. ¿Y cómo se guarda en la...? No entiendo bien cuál es el detalle de tu pregunta. Si vos tenés que escribir esto, que yo pongo así, ¿se guarda? No, eso no.
Esto es simplemente para que ustedes vean y entiendan cómo lo hace. No sé si se les pregunta, Ignacio. Exacto. No les voy a pedir que hagan esto. No, eso sería una barbaridad. Aparte, esto depende bastante del compilador y faltan cosas acá. Acá, por ejemplo, no está la negrita. Fíjense que todo esto que está en negrita, no hay ningún carácter que indique falta el carácter negrita que no está puesto. ¿Sí? Por ejemplo, así que esto está incompleto. Claro, el análisis léxico lo hacen en conjunto de autómatas finitos. Exacto. Así es, Genaro. Bien, vamos con el sintáctico. Y acá de nuevo el análisis de las palabras para entender lo que estamos haciendo. ¿Qué es la sintaxis? A ver, yo me voy a sacar un mate. Así. Y ustedes van a pensar y me van a decir, si quieren hablar el micrófono, ¿qué es la sintaxis? Formar oraciones, perfecto. Es la estructura. ¿No era la relación entre las palabras? Sí, María. La forma en que está escrito. Pero esa forma en que está escrito, Ramiro, acordate que la palabra también es una forma, ¿no? Hablamos de el orden de la oración. Exacto. Bien, Jesús. Bien a todos. Entonces, cuando hablamos de sintaxis, hablamos de un conjunto de palabras. Ustedes se acuerdan cuando... Yo siempre acuérdense que le hago la analogía con la gramática castellana. Cuando ustedes estudiaban en la escuela la sintaxis de una oración, decían, bueno, sujeto, predicado, verbo, o en el caso de ustedes era sujeto, acción, objeto indirecto, objeto directo, objeto indirecto, ¿sí? Y en ese sujeto teníamos un artículo y un sustantivo. Fíjense, en el sujeto yo decía, el sol sale hoy. O no quiere salir hoy. El sol. Si yo digo el sol es el sujeto, en donde él es el artículo y sol es sustantivo. Fíjense que acá tengo el sol sale hoy, que es toda la oración, que le voy a hacer el análisis sintáctico. El sujeto tiene dos partes, dos palabras, dos tokens, ¿sí? Él y sol. ¿Se entiende? Bueno, Emilio, volvemos a la lengua. Pero bueno, esta es una unidad. Sí, es difícil, es difícil. Yo me doy cuenta que a todos nos cuesta, la lengua es difícil, pero también es útil aprenderlo. Y el problema que tiene toda la generación de ustedes es que escribimos muy mal en WhatsApp y en todas las redes sociales, muy gráfico, entonces nos desacostumbramos a escribir bien. Lo hace el compilado. Es un ratito, es un poquito nomás, todo lo demás es muy número. ¿Estamos jóvenes? Bueno, esa es la sintaxis. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra etapa de análisis sintáctico? Lo que hace es analizar la oración. Vamos a ir más rápido. Vamos. Entonces, el análisis sintáctico determina la estructura sintaxis de un programa. La sintaxis de un lenguaje de programación se determina por las reglas gramaticales. Gramática. De una gramática libre de contexto o gramática independiente de contexto. ¿Sí? La gramática independiente de contexto, vamos a poner independiente porque me gusta más. Ahí está. La gramática independiente de contexto es una gramática tipo 2, ¿sí? Que es la que define las reglas, ¿sí? La que define las reglas del lenguaje de programación. Nosotros vamos a estudiar gramática y van a ver que las gramáticas formales, y bueno, son mucho más fáciles que las gramáticas de la lengua castellana. Bien, vamos a ver con lo que nos interesa. La tarea del análisis sintáctico la hace el analizador sintáctico, ¿sí? Así como el análisis léxico lo hacía el analizador lexicográfico, el análisis sintáctico lo hace el analizador sintáctico. Su tarea es determinar la estructura sintáctica de un programa a partir de los tokens recibidos. O sea, ya sabemos cuando sale el análisis léxico, ya se sabe que las palabras ya son correctas, las palabras ya están bien, ya fueron analizadas. Si hubo un error, volvió al editor, la corregimos y dio vuelta en el análisis léxico hasta que estuvo todo bien. Una vez que entra el sintáctico es que ya las palabras están bien. Gastón, ¿la gramática serían las reglas para formar oraciones? Sí.
Entonces, el analizador sintáctico, perdón, ¿qué dice? Determina la estructura sintáctica del programa a partir de los tokens recibidos. Y construye lo que llamamos árbol de análisis gramatical o árbol sintáctico. Ya vamos a aprender a hacerlos. O sea que el analizador sintáctico comprueba que las sentencias sean sintácticamente correctas, o sea, escritas en forma correcta. Y acá hablamos de sentencia, pero particularmente en este análisis sintáctico nos referimos al conjunto de palabras. ¿Sí? Que las sentencias estén escritas, ordenadas en forma sintácticamente correcta. O sea, en el orden que corresponde. Y bueno, el análisis sintáctico informa errores sintácticos detectados. Como dije recién, estudiaremos las gramáticas independientes o libres de contexto, reconocida por los autómatas con pila. Acá miren, aparece la máquina abstracta asociada, los autómatas con pila. Y vamos a ver dos tipos de analizadores sintácticos, los ascendentes y los descendentes. Estos analizadores sintácticos se llaman así por la forma en la que trabajan. ¿Sí? Los ascendentes realizan, estudian el árbol de análisis sintáctico desde las hojas hacia la raíz, o sea, de abajo hacia arriba, y los descendentes de la raíz a las hojas. Como les dije antes, nosotros construimos un árbol sintáctico, ¿lo ven a mi mouse donde señaló? Se construye un árbol sintáctico y ese árbol sintáctico es el que se analiza con estos analizadores. Ejemplos de analizadores sintácticos existentes en el mercado: para el lenguaje C, BJAC, H, bueno, JAC. Para el lenguaje C++ hay otro, para el lenguaje Turbo Pascal hay otro. ¿Sí? Seguimos. Ejemplo. Si tenemos una sentencia cualquiera, parte de un programa, x1 igual a bb por 2, por 12. Eso es una igualdad, parte del programa fuente que escribí. ¿Qué hizo el análisis léxico? Separó los tokens. Tengo 5 tokens. x1 igual bb por 12. ¿Estamos? Acá están en rojo los tokens. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esto que está acá serían las reglas de producción de la gramática. Ya vamos, esto, chicos, ya hay toda una unidad en la clase que viene, los voy a saturar a gramáticas. Por eso está puesto acá. Yo podría tener una gramática tipo 2, independiente del contexto, que me diga que sentencia igual a id por operador por expresión, en donde expresión podría ser id por operador por id. Entonces fíjense que yo voy definiendo cada símbolo, ¿no? id puede ser x1, o puede ser bb, o puede ser 12. Operadores pueden ser por igual. Entonces, si yo tengo que sentencia produce id, que puede ser x1, operador, que puede ser igual, acá concatenado con id, que puede ser bb, ¿sí? Entonces acá, de esta manera, voy armando toda la palabra. A ver, lo voy a escribir. Perdón, ¿me distraje? Estaba viendo otra cosa. No, estaba viendo que le llamamos sentencia y que más adelante hay que tener cuidado de que no se nos confunda la sentencia con el concepto de cadena. Eso nada más estaba. Me quedé colgadita en eso. Entonces yo puedo decir que sentencia produce. Fíjense que acá, eso fue también id. Esto es una concatenación punto, operador punto, expresión. Fíjense que no están puestos los puntos porque la concatenación queda implícita. Es como el producto, que si no le ponemos el punto queda implícita. Con la concatenación pasa lo mismo. Eso también me quedé pensando en eso. Ya van a ver que lo vamos a trabajar así. Pero bueno, el punto está implícito acá. Si nosotros seguimos derivando acá, esto se hace de esta manera. Si nosotros seguimos derivando, ¿vieron algo de derivaciones en el práctico el otro día? ¿Chin, chin? ¿Alguien conteste? No. Bueno.
Aún no, perfecto. Entonces, la derivación sería esto, sería ir reemplazando los no terminales, ¿sí? Entonces, ID, yo lo puedo reemplazar por alguna de estas acepciones que tengo acá. Puede ser, para replicar esto que tengo ahí, que mi sentencia original podría ser por X1, ¿sí? ID por operador por expresión, ¿sí? Esto voy a seguir derivando, fíjense que cuando escribo la regla de producción tenemos dos puntos igual que significa produce, pero cuando derivo es una flecha. Esto ya se va a ver más en detalle. Esto es una flecha, chicos. Esto es una flecha. Pasa que es la herramienta que tengo. Entonces, fíjense, ya reemplacé el primer no terminal por un terminal que es X1. Ahora puedo reemplazar el operador. Operador por expresión. El operador, si quiero replicar esto que tengo acá, mi sentencia original, digamos, tendría que ser un igual. Entonces, ¿qué voy a tener nuevamente? X1 igual, ahí reemplacé el operador, concatenado, expresión. Ahora expresión, a su vez, podría ser identificador, operador, identificador. Entonces, nuevamente, vamos a reemplazar X1 igual a, vamos a reemplazar expresión por lo que hay en la parte derecha de su regla, que es identificador por operador por identificador. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahí me va quedando toda la cadena, fíjense cómo la vamos a armar. Acá esperen que acá me olvidé de poner esto, el produce, perdón. A ver, ahí, vamos a hacer, déjenme un minuto, que voy a hacer así para que les quede más clarito. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está. Bueno, ahora a su vez, tengo que reemplazar todos los no terminales, entonces esto produce lo que ya tengo, lo que ya reemplacé, de X1 ya lo reemplacé, igual ya lo reemplacé, y bueno, identificador por operador por identificador, tengo que lograr conformar esto. ¿Ven mi mouse, no? No me acuerdo. Bien. Entonces, identificador, para lograr esta igualdad que tengo en el ejemplo, debería ser uno de los identificadores posibles, que sería BB, perdón, es minúscula, BB, por el operador, es el asterisco, por concatenado, y el otro identificador puede ser 12. Y ahí me quedo. Fíjense que haciendo el reemplazo de, partiendo de sentencia, en este caso sentencia es el axioma, es el no terminal que me permite empezar, arrancar. Todos estos conceptos ya los vamos a volver a ver, pero les explico para que puedan entender esto. Entonces, partiendo de este axioma, produce esta parte derecha de la regla de producción, reemplazando los no terminales, logre formar la palabra, ¿sí? Logré formar la sentencia que estaba escrita en mi lenguaje de programación. Bueno, este proceso es el que se repite. Se repite, se repite, se repite. ¿Para qué? Para formar, y se forman los árboles sintácticos. Sentencia sería lo más general. Sí, sería lo más general. Sería el arranque. Yo le llamé sentencia acá, pero en realidad lo podríamos llamado S, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, uno está acostumbrado a expresarlo más general, y ustedes que estamos viendo por primera vez los conceptos, en este caso nos estamos refiriendo a toda la palabra. El orden en que están descritos los ID, espera que se me fue el chat. El orden en que están descritos los ID, ¿son importantes o no? Acá en la regla de producción, ¿me preguntas, Martín? No, porque son conjuntos. Estas líneas que están verticales nos permiten escribir 3 reglas de producción. Yo acá tengo 3 reglas de producción. Tengo ID produce X1, ID produce BB, ID produce 12. OP produce asterisco, que es el por, y OP produce igual. ¿Sí? Son 3 reglas de producción. ID, ¿sabes cuál ID reemplazar? No, es que justamente ahí vamos con el árbol. Voy a tener que borrar esto, chicos, porque encima no me deja moverlo, ¿ven? Sí, es la macana de todo esto. Voy a tener que borrar los dibujos. Listo. Fíjense, ay, perdón, ahí está. Vamos, acá está el árbol, fíjense el árbol. Arrancamos de sentencia,
Observen que este es el árbol para esta regla de producción, para esta cadena, digamos, ¿sí? Para esta sentencia. Pero en realidad, el árbol sintáctico completo debería tener todo. O sea, acá deberían estar los 3 ID y deberíamos ir por el camino correcto. Acá deberían estar los 2 operadores y deberíamos elegir el que nosotros vamos a necesitar. Acá deberían estar todas las expresiones posibles. Por eso es que los árboles sintácticos son grandes y lo que se hace es recorrerlo para ir encontrando los identificadores, para ir armando la sentencia correcta. ¿Mm? ¿Se entiende? No es que, por eso ahí pregunta Malpasi, Nazareno, pregunta, ¿cómo sabemos cuál elegir? En realidad el árbol se arma con todo, es un árbol ancho, grande, con muchísimas ramas. Solo que se va eligiendo, el camino se va recorriendo, y cuando encuentra la sentencia correcta, esa le da el ok, digamos, para ir validando. Buen día, Solange. Listo, acordate de decir presente. ¿Se puede ver el árbol de un lenguaje de programación real? ¿Sabes que no sé si se puede ver construido así? ¿O se lo ve en sentencia? Depende, a ver, un momento. Depende del software que tengas para mostrarlo. Yo estuve trabajando estuvimos haciendo un curso que hice en R de ciencia de datos, y una de las formas de ver la información era con árbol, pero ese árbol me lo mostraba a través de filas, entonces uno iba armándolo en su cabeza y marcando para poder armar el árbol. Eso depende del software de mostrarlo en realidad. El software para verlo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que quiero que nos quede de todo esto? Que no hemos tenido mucho tiempo porque en realidad había muchas cosas nuevas que explicar, que se van armando estos árboles, que en este caso el árbol debería tener todo. Y de esta manera se va componiendo la sentencia correcta, ¿sí? Se va validando, va encontrando los elementos de la sentencia correcta y va viendo que el orden sea el correcto, ¿sí? Que esto esté en un orden válido. A ver, si yo multipliqué bebé por 12 o bebé por 13, o por otro valor, hay cuestiones que dependen de lo que se esté definiendo, del problema puntual. Pero el orden de que todo sea correcto, de que este identificador esté dentro de las expresiones, de que los operadores sean o un igual o un por, si yo acá puse un por y acá puse un igual, si lo puse mal conceptualmente, el sintáctico no lo va a detectar. Lo que detecta el sintáctico es que si acá me dice que hay un operador, haya alguno de los operadores definidos. Si me equivoqué, si yo me equivoqué, esperen que vamos a volver. Ahí está. Si yo me equivoqué y acá puse el por en vez del igual, si yo lo puse al revés, por ejemplo, ¿sí? Si yo me equivoqué y puse eso, ¿lo ven? El resultado del producto no va a ser el mismo, pero sintácticamente está correcto, ¿sí? Y bueno, esos son otro tipo de errores. Eso ya es un error que puede ser semántico, tampoco semántico. Ya es un error de ejecución. Ya es otro tipo de error que no se puede detectar a través del análisis léxico, sintáctico, semántico. ¿Se entiende? Uy, hice lío. Esperen que voy a deshacer los cambios. Ahí está. ¿Sí? Y de paso vamos a guardar. ¿Alguna duda, chicos? Uy, perdí el chat. Vamos. Ahí está. Ahí volvió mi chat. Listo. El árbol ya está... No, el analizador lo genera y lo recorre. El analizador lo genera y lo recorre, porque cada árbol es para cada programa, para cada conjunto de cadenas. Cada árbol, este pedazo de programa tiene su árbol. Cada conjunto de cadenas tiene su propio árbol. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bien. Vamos con el análisis semántico.
Hacen el esfuercito y cerramos el análisis semántico antes del recreo. Así cerramos los conceptos. El análisis semántico, ¿qué es la semántica? Vamos, de nuevo. La clase termina a las 11:10. Tratamos de terminarla antes. El otro día me equivoqué y la terminamos antes, mucho antes. Pero yo trato de terminar a las 11 a lo sumo para que ustedes puedan descansar antes de la siguiente. Quiero hacer las clases más cortas. Estoy trabajando en eso, chicos. Significado, que tenga sentido. Bien, significado de las expresiones. Perfecto, significado, eso es semántico. Ahora bien, si yo les digo a ustedes, hoy, cada uno puede mirar por su ventana seguramente, el día está lluvioso. ¿Ustedes qué me van a decir? No, profe, está equivocada. Si está nublado y hay sol. Bueno, depende de dónde estemos. Si yo les digo, llueve de abajo para arriba, usted me va a decir, no, profe, está diciendo una locura. ¿Cómo hacemos para decir eso? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Y lo hacemos con los conceptos. El cerebro humano, ¿qué hace? Tiene conocimiento, tiene sentido de las palabras, sabe que no puede llover de abajo para arriba, porque nosotros sabemos que eso es imposible, porque la lluvia cae desde el cielo. Bien. Entonces, ese significado, ¿sí? Ese análisis semántico del programa que estamos escribiendo, ¿sí? ¿Cómo lo hace el compilador? Perfecto, como puso Alejo, a través del significado de las expresiones. Pero, ojo, esto no es inteligencia artificial, es un compilador, ¿sí? Que lo que hace para hacer el análisis semántico se vale, se ayuda de algunas validaciones, o sea, algunas comprobaciones. En realidad, lo que hace el análisis semántico es verificar algunas comprobaciones que pueda. Y vamos. Bueno, esto es lo que les dije recién. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste la semántica en idioma español? Ya lo vimos. La semántica de un programa es su significado. Ya lo dijimos. Se hace a través de comprobaciones, también lo dijimos. ¿Qué es lo que hace el compilador? Reúne información sobre declaraciones y verificación de tipo de variables, entre otras cosas. Y completa la tabla de símbolos. ¿Sí? El análisis sintáctico también completaba tabla de símbolos. Ejemplos de comprobaciones que hace el análisis semántico. Por ejemplo, comprobaciones de tipos. ¿Qué tipos? Tipos de variables. Si yo una variable la definí que A es del tipo integer y no puedo pasarle como dato un texto, por ejemplo. ¿Sí? Si yo a un array lo definí de determinadas dimensiones y no le debo pasar los datos de esas dimensiones, no se los puedo pasar ni más grande ni más chico. Esos son los tipos y esas son las comprobaciones. Comprobaciones de flujos de control, ¿sí? Esto de, que se complete el flujo de control, que los datos se han pasado, que los programas o las funciones que son llamadas estén definidas arriba, ¿sí? Porque el sintáctico que me comprobó, y me comprobó que esa función que llamé estaba correcta, ¿sí? La función está muy bonita escrita, ¿sí? Pero si no la llamo, si la llamo con distinto nombre, no, con distinto nombre se lo controla el sintáctico. Por ejemplo, arriba pone un llamado a una función, ¿sí? Perfecto. Pero si abajo esa función no está definida, eso lo interpreta el semántico, ¿sí? Le faltó esa parte. Unicidad y coherencia en las denominaciones identificadores, bueno, es lo que dijimos recién, que esté bien escrito, que si yo llamo a la función Juancito y con C, abajo no diga Juancito con S. ¿Por qué? Porque el sintáctico, el léxico me va a decir, sí, Juancito, bien, listo, lo registro en la tabla de símbolos. El sintáctico me va a decir, está Juancito con C y abajo está Juancito con S, perfecto. Los dos están correctos, pero que querramos decir lo mismo, eso lo detecta el semántico. A lo sumo me hará una observación y yo le diré, ¿corresponde o no corresponde? Coherencia en los argumentos de los subprogramas, lo que les decía recién. Potenciales errores en tiempo de ejecución. Por ejemplo, variables no inicializadas. O sea, ¿por qué potenciales errores en tiempo de ejecución? Potenciales en el sentido que el análisis semántico los va a detectar y el programador sabrá si realmente eso está bien. ¿Sí? Entonces, son cosas que deberían cerrar y estar definidas todas.
Por ejemplo, variables no inicializadas, direccionamiento de arreglo fuera de límite, lo que ya dijimos hace un rato, cocientes que puedan tomar valores nulos, ¿sí? Cocientes que puedan tomar valores nulos. Y si yo defino una variable, yo defino una división por una variable y esa variable la pongo real, es posible que tome valores nulos. Entonces le tengo que poner que sea definir que sea mayor a 0, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes cuando compilan verán que tienen errores y tienen warnings. ¿Sí? No sé si ahora se siguen llamando warnings. Entonces son las dos cuestiones que hacen, algunas son advertencias y las otras son errores que detecta como errores. ¿Se entiende, chicos? ¿Jóvenes? Ejemplo, fíjense, nosotros tenemos definida esta lista en Python, ¿sí? ¿Qué me dice? Me dice que la lista se refiere a los elementos 3 y 4, 2, 3 y 4, ¿sí? A 3 elementos, 2, 3 y 4. Pero si yo paso 2 valores, me está faltando 1. Entonces eso sería un error semántico. Me va a decir, no, acá estoy refiriéndome a 3 elementos de las posiciones 2, 3 y 4, pero estoy pasando 2 argumentos, me va a faltar 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Bueno, listo. Hasta acá terminamos con el análisis, la etapa de análisis, ¿sí? El análisis léxico, sintáctico y semántico. Lo que sigue ahora es ver etapa de síntesis, gestor de tabla de símbolos, identificador de resto, de eso en una hora. Jóvenes, hacemos 10 minutos de recreo, ¿les parece? El que no dijo presente lo dice ya. Y son las 10:02. A las 10:12 estamos de vuelta. ¿De acuerdo? Bien, listo. Cierro el micrófono y cambio. Chicos, acuérdense